Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Maurolino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Ángel. No parece estar muy cerca del perdón, así que vamos a ver qué hace Wesley para conseguirlo. Oh, right, they were that couple that called last week with the squatter in their lair. Wesley was Wesley. Voldemort, vamos a decirle a partir de ahora. Only because Wesley's too smart to show his face around here. We're back! ¡Ay! And we're bearing gifts. I'm so sorry. La cara de tristeza que tiene este chico, pobrecito. The one in blue, palmed a king in his left hand. And Benny, just take the left. Uy. You can still make money off the right. Bring him in. His marker's up. Time to collect his soul. Yo creo que a Ángel le vendría bien perder el alma. En The Vampire Diaries, en todo el lore de la serie, sea The Originals plus Legacies, en estos momentos es en el cual los vampiros deciden apagar su alma. Y es una de de los trucos más horribles de la serie. Porque es aburrido ya. En estos momentos estamos viendo el Legacies y Hope apagó su alma y es un embole. Porque siempre es lo mismo. Pero bueno, esperemos que Ángel no la pierda. Aunque siendo Ángel yo querría quizás olvidarme de que todo importa. Está muerto en vida. I'm just here. It was Wesley, Irish fellow, right? He was English, you old bat. Anyway, that's who we were talking to. Is he here? No. He's on sabbatical. Ask me how many times I've had to listen to this. Oh, like you ever listen. And you have so many interesting things to say. But with the shrieking all night and the projectile phlegm. The only thing worse is putting up with her for 100 years. Ever since the mitosis. Not that I'd mind being a single organism that Entonces, ¿qué son? ¿Como hermanos? can avoid the phlegm. Sid has a phobia about phlegm. I do not. I have a phobia about Phlegm sputum. such Okay, I think as we got everything we need. escupir. Right over there and clean out your The way they finish each other's insults, it's... Beautiful. Mm. Just a little mucus demon under Alvarado and Clark. We'll be back soon. Don't forget your machete. Hello, traitor. How you doing? Wesley, how are you feeling? No puede hablar todavía. You're trying to protect them. Both of them. I just wanted you to know I understand that. Pero tendrías que haber hablado con nosotros. But he was right to blame you, Wesley. He should have come Sí. to us. He should have trusted us instead of going to Holtz behind our back. You were supposed to be our friend and you didn't even... Sí, te entiendo. Pero sos un pelotudo. Angel was never gonna hurt Connor. It's all for nothing. Sí, aparte de eso, fue falsa. Yo creo que eso también a Wesley le va a pegar bastante. Porque no solo se mandó cagadas, sino que también... This Angel investigation. Yes. It is. Are you in need of some help? Era falso. You must be Angel. Yes. Ay. Es grande. Okay, definitely not a leprechaun. Yo me esperaba un bichito. Tendrías que haber traído a Gru. ¿O no? Must be my lucky day. Wanna bet? Uy. Uy. ¿El alma de Gunn? Quizás sabía que estaba en Angel Investigations. Ok. Over here, slick. Me gusta muchísimo el acento. You packing? No. He could kill you 10 ways from Sunday even if you were. Well, guess not everyone's as honest as you, bro. ¿Quién es? Bro. You got a name or just a Conozco two? esa voz. Name's Gunn. I need it. Then maybe I can assist. What is it? Money? Power? Love? Revenge. Very nice. She's a real beauty. I can make it happen. The cost, Mr. Gunn, is your future. What future? Shake on that? Your future no es un alma, el futuro. Quizás es solo que trabaje para él. You're planning on giving your soul to another, aren't you? What are you talking about? Some broad, you're falling for her, hard. Si él se llegase a casar
como Marge y Homero, Fred sería la dueña de su alma. Es muy lindo. Because then we'll take your soul and the girl's too. She's got nothing to do with this. Well, you can keep it that way. Every day is precious. You never know when it may be your last. Gracias, Cordy. Oh, wait. I'm having one right now. Mm. It's of you and Fred. Taking tomorrow off. Dije, voy a apagar el aire un poquito, 2 minutos. Ya estoy cagándome de calor otra vez. Y lo apagué hace 10 segundos. Maybe you should come over here and Of course, if it takes you too long. It won't. Voila, madame, room service. Cool. Odio el desayuno en la cama. Nope. Your favorite food? Is today special or something? Yes. Yep. Very Es el último día de nuestras vidas. Because we have the day off. I'm gonna release you later today. Is there someone that can pick you up? No. Friend or a family member we can call? Mis amigos me odian. Mi papá me odia. He was gonna be a southpaw for sure. Well, you live as long as I. Normalmente se rindió demasiado rápido. O sea, a buscar respuestas. And then one day you wake up and you have something else. Future. See every preview? It'd be like seeing a year's worth of movies all at once. No tiene muchas ganas. Girl, we got a lot of fun to go today. Why? I'm all for fun. It's just too much fun. I might explode. Hey, you want to go to the roller rink? Charles, I'm kind of wiped. El problema es que ella no sabe que es It's just that we've been having so much fun el today. último día. It's just, it's not like we have to cram the rest of our lives into one single day, right? Yay. Charles, do you have leukemia? Es una asunción bastante lógica. Just be honest and tell me. Amo que esté con la corona. No, we won't. What? This isn't something we're going to talk through. You share your feelings, I'll share mine, then we'll have a big hug. Think I like the way you're talking to me. Too bad. Ahora va a ir para el otro lado. Voy a hacer que me odies. Así no me extrañas tanto cuando me vaya. What's wrong with me? Now I got to make a list. ¡Ajá! I don't think I have enough time. The happening is, you and me are over. Done. No. Bipolar Tell her. match. I've had enough. Her name is I'm a real woman, not a stick figure. Get the picture? Aparte la está humillando en público. Ojalá te saquen el alma y no te la devuelvan nunca más. You don't do that to Amy Acker. Quizás Ángel cambia su arma por la de Charles. But not really. Oh. No? No. That is good. No, this is worse. Much worse. This hurts like hell. Then I guess we better help him. Bueno, We are not losing another member of this family. It's not a terrible idea. Get the police involved in case none of this pans out. We should leave Lauren a note. Let him know what's going on. no entiende mucho de este mundo todavía, creo. And perhaps as we search, we could leave these small rectangles behind, as did that creature who came by yesterday inquiring about Gunn. Right. Good. Which creature? What? Let me Idiota. see that. Please remind me to give that rectangle to Gunn once we find it. For I am confident we shall. That I work for Idiota. Jenna, Jenna. the soul sucker. Son varios monstruos. No parecen tener poderes igual, solo ser feos. I'll make a deal with you. You release him, forget what he owes you, I'll let you live. Double or nothing. Take a bigger whiff. I'm a vampire with a soul. Oh. You're that vampire. Yes. Somos buenos jugando al póker. O a lo que vayamos a jugar. Am I wrong? Not wrong in theory, but I've got to go with Ace on this one. Sorry. Genoff lets me have the bodies when he's done with them. Cool. Cool. One hand of cards. You win. This man walks free. Una mano sola. High card wins. Si sos un buen mago. 9. Es bastante alta. Tenemos solo 3 en teoría.
A 3? A 3? That quick enough? Works for me. Bien, Cordy. Anybody else in here owe this guy? Vamos a matarlo todos. You must have wanted her pretty bad to trade your soul. Guess I did. ¿Una moto? It was a truck. I was 17 years old and I sold my soul for a truck. I didn't think a soul was that big a deal. Didn't think I had a Pregúntale a Bart. Now I do. I mean, es bastante saludable esto. Pero ¿no deberíamos buscar un poco más? Bueno, vamos a hablar rápido de este episodio porque realmente no hay mucho para hablar. Fue un capítulo bastante de transición en el cual necesitábamos obviamente acostumbrarnos a que perdimos a el niño, tenemos que seguir con todo esto, pero estuvo súper centrado en Gunn y en cómo él había vendido su alma por una camioneta que lo ayudó en su pasado a poder ayudar a un montón de gente, entonces es súper importante, súper interesante, súper lindo, bla bla bla. Pero el capítulo en sí y todo lo que pasó entre él y Fred no fue tan pesado como me hubiese gustado. Se encaró de una manera medio rara. Creo que hubieron solo 3 escenas en el episodio en las cuales ellos fueron resolviendo los conflictos rápidamente. O sea, realmente tienen esta cita. En esta cita está todo bien hasta que está todo mal y después lo vamos a salvar. Entonces, también lo que fue el clímax se resolvió de manera bastante divertida. Que está bueno que eso sea divertido, pero es un episodio más. La verdad es que no es un capítulo que yo vaya a recordar como el mejor episodio de Ángel. Me parece muy lindo el concepto de las almas y de este simple hecho de si yo me enamoro de una persona y le doy mi alma a esa persona en el contrato que podría ser un matrimonio, como lo hicieron en Los Simpson. O el simple hecho también de Los Simpsons, del chiste de Bart vendiendo su alma a Milhouse y cómo eso medio que lo apaga. Me pareció como siempre bastante divertido en Los Simpsons y como que en este capítulo lo vimos todo así de una, ¿no? Como que Gunn dice, no sabía que mi alma iba a ser tan importante porque no creí tener un futuro, ahora creo que lo tengo. Muy lindo. Y todo el hecho de sentimos que le estás por vender tu alma a otra persona y no corresponde que lo hagas porque tu alma es mía. Y que solo estaba hablando del amor que sentía Gunn por Fred. Lo de Wesley ya lo hablamos la semana pasada, así que no vamos a retomar otra vez eso. Lo que dije durante la reacción sigue siendo válido y lo que dije la semana pasada sigue siendo válido. Te entiendo, pero sos un estúpido por no habernos hablado. Fin. Y finalmente Ángel soltó o empezó a soltar, empezó a hablar de lo que él esperaba del futuro y de lo que esperaba de su hijo y ya perdió todo. Yo creo que si un padre pierde a su hijo va a tardar mucho más en soltar. No sé cuántos episodios o semanas habrán pasado, imagino que varias, pero para alguien que es inmortal, dejar de buscar no debería ser una opción. Eso en mi punto de vista. Creo que Ángel en principio se rindió muy fácil. Imagino que sí entiende que es imposible llegar hacia donde tiene que llegar, pero el mundo es gigante, entonces debe haber demonios por todos lados y podemos ir a preguntar a otros lugares. Siento que se rindió muy fácil. Quizás Wesley es la persona que tiene que encontrar las respuestas. Quizás lo haremos la semana que viene. Así que, gente, si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y si quieren, en Patreon probablemente ya haya 1 o 2 episodios más. Así que nos vemos la próxima. Chau, chau.